Bueno, estaría durmiendo entre 5 o 6 horas y no duermo bien, la verdad. Pues en general duermo entre 6 horas por la distancia que tengo de la universidad a mi casa y creo que al menos para mí sí llega a ser suficiente, pero más por los estudios y demás que a veces me tengo que quedar hasta tarde repasando. Bueno, aproximadamente duermo 5 horas y siento que no es suficiente, ya que a veces me siento un poco cansada, en las clases me siento un poco, bueno, también como lo dije, cansada, y siento que tal vez no es tan suficiente, pero lo recomendable, por lo que sé, es que son 8 a 10 horas de descanso. Más o menos duermo 5 a 6 horas y no descanso bien. Mayormente es por el tema de organización de mis horarios y también las clases que son tempranos. Dormir es una necesidad biológica. Sin embargo, muchos jóvenes a veces lo toman como una opción. En lugar de darse horas para dormir, lo que hacen es estudiar, trabajar o otras actividades, incluyendo actividades en las redes sociales, sin darse cuenta que esto puede perjudicar su salud mental. Cuando una persona no duerme, tiene un deterioro cognitivo, disminución de su atención, su concentración, su motivación y también su estado de ánimo. Por eso hoy vamos a tratar con el doctor Víctor Ampulle en qué medida impacta el dejar de dormir y cómo es que dormir bien puede influenciar en nuestro bienestar psicológico. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Bienvenido, doctor Ampulle. Qué gusto tenerlo en el programa Cayetanamente. Ya estaba esperando hablar de un tema tan importante para la salud mental. Gracias por la invitación, Dani. ¿Cómo están, público? ¿Cómo están todos? Es un grato placer acompañarla para explicar muchas dudas acerca de lo que es el dormir, el sueño y cómo esto afecta nuestra salud mental y cómo va reestructurando muchas veces el desempeño del día a día, ¿no? de cada persona. Claro, el sueño es un elemento importante en nuestra vida. ¿Cómo lo debemos entender? A ver, aquí podemos ponernos técnicos y podemos ponernos un poquito más dialogantes o coloquiales. Pero lo más importante que quiero que las personas se lleven es que el sueño es una función biológica. ¿Qué significa esto? Que es tan importante como comer o como tomar agua, ¿no? Si no dormimos, podemos terminar teniendo problemas a mediano plazo y a corto plazo. Y qué importante decir esto, ¿no? Porque a veces decimos el sueño es una función y lo debemos entender así, como esta función necesaria, ¿no? Muchas personas tienen diferentes horarios de sueño, entonces, ¿qué necesitamos para decir que estamos cumpliendo con esta función? Ahí entra un término que mucha gente lo conoce, algunos solo saben el nombre, y algunos lo practican ya por experiencia. Se llama higiene de sueño. Higiene de sueño. ¿Cómo es así esto, Víctor? A ver, la higiene de sueño embarca varios aspectos, que va desde el entorno donde dormimos, la ropa que usamos para dormir y las actividades que hacemos justo antes de dormir. A mí me llama la atención ese aspecto, ¿no? Es en dónde dormimos, lo que usamos para dormir, ¿no? Y cuánto dormimos. A veces simplemente pensamos que es horas de dormir. ¿Podrías decirnos cuán importantes son esos tres aspectos? Sí, claro. Pero, por ejemplo, pongámonos en ejemplos, ¿no? Hace un tiempo yo trabajé con muchos estudiantes en universidades, entonces muchas veces ellos el ambiente donde dormían eran ambientes complicados, ¿no? Por ejemplo, habían otros compañeros, era un ambiente donde había mucho frío, mucho calor, no usaban sábanas, frazadas, ¿no? Entonces, ese ambiente no era un ambiente propicio para tener un sueño adecuado. ¿Okay? Lo que significa que el ambiente, digamos, la satisfacción física facilita entrar en un buen sueño. Exacto, exacto. Y es decir, el ruido, por ejemplo. ¿No? Claro. ¿No? Y esto de la situación de cómo dormimos, la vestimenta, ¿cuán importante es esto? En relación a la vestimenta, es importante tener una pijama que, por ejemplo, puede variar de acuerdo a la estación.
¿no? Que sea más delgada en verano y un poquito más gruesa en invierno. Pero lo importante es que la vestimenta sea confortable para dormir. Y me imagino que esto tiene que ver con el rol estoy para dormir. Entonces me tengo que hacer la idea de que estoy en esa situación, ¿no? Muy bien, exacto. Es la rutina. La rutina de ponerme la pijama para dormir. Porque, o sea, mucha gente llega cansada del trabajo con la misma ropa que sale de la calle. Imagínense dormir con un terno, ¿no? O sea, no hay forma. O con una camisa o con una corbata. Entonces el rol va siendo importante para que se adapte a las circunstancias que se presentan. Y Víctor, y en cuanto al sueño, en las horas de sueño, ¿cuál es esta situación? A veces hay muchos mitos respecto a esto. ¿Cuántas horas es beneficioso para dormir? Y si de repente dejo de dormir en la noche, lo recupero en la mañana. ¿Cómo es esto? Muy bien, ahí varía mucho de acuerdo a la edad. Por ejemplo, hace unos días hice una revisión acerca de esto, de cómo influye la edad en el sueño, y va variando de acuerdo a la infancia, la adultez, la adolescencia y la ancianidad, ¿no? Pero en promedio hablamos de 7-8 horas de sueño aproximadamente, ¿no? Pero, por ejemplo, un adolescente o un adulto joven suele dormir un poco menos por las actividades, pero también corre sus horarios de sueño. Es decir, en lugar de dormir entre 9 y 10 de la noche, duerme entre 11 y 12 de la noche, ¿no? Y esta situación de duermo bien para vivir mejor, para estar mejor, ¿cómo funciona? Ahí, por ejemplo, regresando al ejemplo de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes o adolescentes, lo ideal es que ellos cumplan sus horas de sueño como para que su rendimiento, concentración y aprendizaje, porque el sueño es una herramienta para retener información en las zonas que en términos médicos se llama hipocampo, pero es el área donde se almacena la información, se retenga, ¿no? Y eso hace que ellos tengan un desempeño mejor en sus carreras o un desempeño aún mejor en su vida laboral cuando ya son adultos jóvenes. El descanso mental de alguna manera repotencializa a nuestras acciones diarias, ¿no? Eso es lo que nos estamos de alguna manera resumiendo. Y existe una base netamente biológica en eso, ¿no? Son dos curvas en relación al descanso y al acumular como que energía agotada para poder dormir. Y hay una situación, a veces la persona duerme poco en la noche, unas cuantas horitas, y en el día está con sueño, ¿no? Dice, voy a recuperarlo, y se da una siesta, pero sigue cansado, ¿no? ¿Es realmente recuperable esas horitas de siesta? O porque creo que no dormí en la noche, duermo un poquito, ¿se puede recuperar así de fácil? ¿Cómo funciona esto? Aquí hay varios aspectos, varios factores, Tani, porque está en primer lugar la actividad que hagas, ¿no? Y el otro factor es qué tanto realmente estás durmiendo. Pero respondiendo a tu pregunta es, o sea, si uno no tiene una noche adecuada, por ejemplo, muchos jóvenes salen de fiesta, ¿no? Llegan a 3 de la mañana y se van de frente a alguna actividad, a veces laboral o académica, a las 7, 8 de la mañana. Duermen 4 horas. Están somnolientos, cansados. El dormir unas horas en la tarde no va a hacer que recupere esa noche de no haber dormido. Claro. Víctor, entonces estamos hablando del cansancio físico, pero ¿qué hay con esta situación de sentirnos ansiosos, de mal humor? Esto también, estos factores emocionales también se ven influenciados por este trastorno de sueño. Claro. Específicamente podemos hablar de varios trastornos, pero cuando ya nos centramos en el campo de, por ejemplo, trastornos mentales dentro de lo que es el sueño, sí, estos síntomas pueden aflorar de forma más intensa. Por ejemplo, en un episodio depresivo o en trastornos de ansiedad ya tenemos mayor irritabilidad, mayores reacciones explosivas que sí se asocian a problemas de sueño, independientemente de conciliar o no de acuerdo a un sueño de corrido, ¿no? ¿Cuán importante es que las personas conozcan que de repente no durmieron bien, están agotados, con falta de atención, ¿no? Disgustados incluso, y eso a su vez repercute en las cosas que quieren hacer? Se sienten ya molestos porque no tienen la capacidad para poder hacer lo que esperaban, ¿no? Y si tienen que rendir un examen o si tienen que hacer una actividad, se sienten con menor dificultad, ¿no? ¿Esto cómo afecta en su salud mental? Afecta de una forma aguda, es decir, rápida, y una forma crónica, ¿no? Por ejemplo, una mala noche por alguna actividad
Los jóvenes tienen parciales, también exámenes, ¿no? En el día, o sea, dan su examen, pero el resto del día no hacen muchas cosas porque ya quieren recuperar su sueño, ¿no? Y entonces igual se mantienen incómodos, sonolientos o con poca actividad. Pero si esto se cronifica, ¿qué significa? Que va todos los días, por lo menos más de 3 veces por semana, entonces ya comienza a afectar su estado de ánimo. Ahí ya esta persona sí debe buscar una ayuda, ¿no? Claro, porque lo prolonga, ¿no es cierto? Lo prolonga y va deteriorando ya no solo ese día, ¿no? Que ese día no durmió, sino ya lo va afectando el resto de actividades de su entorno, ¿no? Como relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones académicas o laborales. Claro. Hay algunas situaciones en donde nos hemos habituado, ¿no? De repente ya estamos decididos a ir a dormir, pero justo en el momento donde estamos a dormir, resulta que hacemos una última miradita a nuestro celular, ¿no? En cuanto es preventivo que la persona evite esa situación y en qué medida los medios, las redes y todo esto está afectando y nos quita estas horas de sueño. Esa es una pregunta bastante interesante. Hace poco escuché una charla acerca de que este uso de pantallas o de redes es tan adictivo como la cocaína, ¿ok? Entonces es realmente gravísimo lo que está pasando, especialmente con estos reels, estos usos rápidos de información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos vamos a dormir y vemos unos últimos reels, es como que activar tu mente, la prende y ya no descansas, ¿no? Interrumpe tu sueño, independientemente de la luz, ¿ok? Porque la mayoría de personas habla que la luz interrumpe el sueño, no, pero aparte de eso, la parte cognitiva es un problema. ¿Eso nos podrías de repente explicar como para que los padres, ¿no? Y los jóvenes también sepan de que no se trata de despedirse de su celular, ¿no? Que de repente lo que están haciendo es activarse nuevamente. Ahí hay dos aspectos. Por ejemplo, Tani, no sé si has escuchado hace un tiempo una noticia que en Brasil habían prohibido las redes sociales para adolescentes, prohibidos por ley. Y en Europa algunos países lo hacen. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de esto, ¿no? El tema de la adicción a redes es ya un problema muy grave, ¿ok? Entonces, imagínate que estamos a medio de la noche y nos despertamos por alguna razón, vamos al baño, y hay personas que agarran el celular y se ponen a ver redes a la mitad de la noche y ven una noticia, no sé, por ejemplo, hoy día que el presidente ha declarado estado de emergencia, se alerta su estado de ansiedad y durante 2-3 horas ya no duerme. Ese es el punto, ¿no? Alertamos estados emocionales, como en este caso la ansiedad, ¿no? Entonces ya no estoy con esa tranquilidad que iba a estar. Si hubiera dormido, ahora me duermo con ansiedad. Ajá. Y ese activa desde el punto de vista biológico hormonas de que nos interrumpen el sueño. Cuando las personas a veces asumen que no puedo dormir, a veces me sucede de que no concilio el sueño, voy a tomarme algo, una manzanilla o cualquier otra, porque asumen de que de esa manera van a dormir, porque si no, no pueden dormir. Esto probablemente es un indicador, ¿no? De un insomnio. Claro, pero muchas personas no hacen reflexión de sus conductas, ¿no? O sea, buscan una solución alterna, pero no cambiando el comportamiento del sueño, lo que mencionamos al inicio, la higiene del sueño. Claro, entonces por ello, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué conductas debemos observar como para estar alertos y señalar que de repente estamos pasando simplemente de una, una activación de sueño, ¿no? O sea, vale decir que no es solamente un trastorno momentáneo, sino de repente hay algo más detrás de eso. En primer lugar, la interrupción continua, frecuente del sueño, incluso teniendo todas las medidas de cuidado para dormir, ¿no? Si esto hay algo que interrumpe, el sobrepensar, o sea, las ideas que llegan a nuestras mentes de preocupaciones constantes justo antes de dormir o incluso que nos levantan en la madrugada sin poder dormir. Y también que tengamos pensamientos negativos junto de la noche. Muchas personas que tienen algún problema, un trastorno de salud mental, tienen generalmente los pensamientos en la noche. Pensamientos con relación al suicidio, pensamientos de tristeza, recuerdos o incluso ya entrando en campos de gravedad, ¿no? Percepciones que escapan de la realidad, ¿no? Como escuchar voces, ese tipo de cosas. Pero todos esos son cosas que interrumpen el sueño.
hay grados, ¿no?, de compromiso que se pueden estar desde simplemente el estrés hasta condiciones un poquito más asociadas y que están vinculadas a esta Claro, como la cuestión del sueño, ¿no? Víctor, siempre nos queda en consideración que esta es una gran problemática y de salud pública a veces, ¿no? Porque ocurre en todos los grupos etarios. Pero, ¿qué recomendaciones harías, ¿no?, para dar un pie de prevención frente a esto? Muy bien. A ver, vamos a distribuirlo por edades, ¿no? Como, en primer lugar, pensando en los pequeños, ¿no?, en los niños en casa, en los adolescentes. Como padres, en primer lugar, tenemos que educar a nuestros hijos acerca de la importancia del sueño, ¿ok? Tenemos que darles hábitos para poder dormir y estar atentos a cualquier cambio en sus conductas del sueño, ¿no? Por ejemplo, un niño de 6, 7 años que no puede dormir solo sin el acompañamiento de un madre o padre. De pronto se despierta en la noche y dice no puedo dormir en esa situación. Claro, entonces el por qué lo está haciendo, ¿no? O los terrores nocturnos que a veces ocurren en los niños. Entonces, estar atento siempre a cualquier cambio en sus rutinas de sueño. En los jóvenes, en los adultos, aquí sí entra ya el auto-insight, ¿no? La toma de decisión de repente, ¿no? De uno mismo, ¿no? Y ahí el primer paso es la conciencia, el higiene de sueño, ¿ok? Aprender de eso. Por ejemplo, hay unas plataformas en diferentes, tanto digitales, ¿no?, que ya hablan mucho de higiene de sueño. Uno puede simplemente poner Google y sale higiene de sueño, toda la información posible. Y Cayetano también tiene mucha información acerca de lo que tenemos acerca de higiene de sueño. La información está, lo importante es buscarla. Y si es que no podemos hacerlo o escapa de nuestras manos, buscar ayuda, ¿no? Que podría ser desde lo que es medicina general, psicología, o si es algo más complejo, lo que es psiquiatría o medicina del sueño. ¿Y qué pasa con las personas de repente que necesitan apoyo, los adultos mayores, ¿no? Y que requieren tener este descanso mental? ¿Cómo aliviaría, de qué manera sería mejor que lleven una vida planificada para que descansen pues, ya con tranquilidad en la noche? Claro. Entramos hablando de ya adultos mayores y personas que necesitan un apoyo, un cuidado adicional. Entonces, ahí entra mucho el rol de los cuidadores, ¿no? Por ejemplo, hace poco leí algunos estudios que hablaban de cómo los lugares de asilo para adultos mayores inducían o trabajaban la higiene del sueño de ellos, ¿no? Pero en el Perú no somos tanto de esas ideas, sino tenemos más el cuidado del adulto mayor en nuestra propia casa, bajo los hijos, ¿no? Entonces, ahí es donde los cuidadores entran un rol importante. Y si es que el adulto mayor tiene independencia y hace su propia actividad, es importante que él entienda también que el sueño del adulto mayor es diferente a la del adulto. Porque algunos se preocupan, ¿no? Me dice, doctor, tengo unos 70 años, ¿no? Me despierto a las 3 de la mañana y ya no puedo dormir. Y ya todos los días eso. Pero yo no tengo sueños, no estoy cansado durante el día, yo me acuesto a las 7 de la noche. Bueno, explicarle que es así. Con la edad el sueño se vuelve más fraccionado y se suele despertar un poco más temprano. Por esa razón. Justamente en ese punto, de repente aprovechando tu especialidad en psiquiatría, ¿qué elementos son importantes considerar cuando ocurre episodios dentro del periodo de sueño y que nosotros debemos considerar alerta para algún trastorno distinto al trastorno del sueño? Por ejemplo, uno de los más frecuentes en general en adultos mayores son estos episodios de agitación, intranquilidad o sueño interrumpido durante toda la noche, ¿no? Y hablamos ya de condiciones como demencias, ¿no?, o algún tipo de trastorno de ansiedad muy intenso que sí se da en adultos mayores. Y se da básicamente porque cuando eres más adulto mayor, eres un poco más viejito, pierdes ya ciertas actividades que sí tenías de adulto, ¿no? Como el ejemplo clásico, el poder trasladarse solo dentro de una ciudad tan caótica como Lima, ¿no? No es lo mismo trasladarte a tus 30, 40 que a los 70 y 80, ¿no? No quiero dejar de preguntarte sobre las pesadillas y cómo influye en nuestra vida mental esto. Es una pregunta bastante interesante y aquí, por ejemplo, podemos comenzar desde la teoría freudiana, ¿no? de la teoría del psicoanálisis, de que los sueños son recuerdos y deseos combinados, ¿ok?
Entonces a veces las pesadillas se relacionan con esos deseos o esos recuerdos traumáticos y por eso se desarrollan con ideas negativas o sucesos del evento traumático del pasado. Pero también se da incluso sin ningún tipo de antecedente. Entonces se relaciona más a los deseos. No sé si alguna vez te ha pasado que tienes algún examen muy difícil y te sueñas dando el examen o Y aprobando, ¿no? o yendo bien o yendo mal, ¿no? aprobando. Pero sí se da. Claro, y hay veces en que algunas personas refieren de que están muy preocupados por algo y de pronto se quedaron dormidos y en su sueño encontraron la solución, ¿no? Entonces dicen, voy a dormir para encontrar la solución. ¿Y a qué explica esta situación? Claro, ahí están, por ejemplo, ya la parte del deseo de solucionar el problema. Entonces, la mente va buscando alguna actividad o alguna solución dentro de esa situación. Pero es muchas veces más una coincidencia que una Claro, realidad. y justamente para romper esa coincidencia, ¿no? Desterrar esta situación que si sueñas con algo es por esto y si te sueñas con otro elemento es por que va a pasar algo, ¿no? Claro, por ejemplo, Freud en su libro de interpretación de los sueños trata de encontrar como una solución, pero en realidad cuando ya se va haciendo estudios más a largo plazo no se encuentra como que una relación de sueño con causa, ¿no? Por ejemplo, en mi familia hay una idea bien fija de que soñar con frutas tiene que ver con embarazos, que en realidad muchas veces no se ha cumplido, pero es esa idea. Pero ¿no? claro, son las, digamos, costumbres, ¿no? Que se han transmitido de generación en generación. Ujú. Pero existe un funcionamiento del sueño científico que explica que justamente es la recolección de la información y que la debemos descargar en el sueño. Claro, ¿no? que la debemos tener o a veces algunas personas en realidad no recuerdan el sueño. Hay personas que me dicen, nunca sueño, en sueños, que es el término técnico, ¿no? Pero no lo llegan a recordar. Para ello, yo creo que podríamos repetir como empezamos en el programa, ¿no? Dormir mejor. ¿Para qué en general? Para recargar energía, para aprender, para defender o generar defensas porque es inmunológico y para tener una vida a largo plazo mucho más tranquila y placentera con menos enfermedades de riesgo. Muchísimas gracias, ha sido unas recomendaciones excelentes y yo creo que las personas que de pronto no están acostumbrados a darse unas horitas más de sueño lo van a reflexionar ahora. Sí, es así. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Ahora les brindo un dato muy importante. ¿Sabían ustedes que si una persona deja de dormir por 17 horas, disminuye completamente su capacidad cognitiva de atención, de concentración y de discriminación y hace que se reduzca su respuesta hacia las exigencias del medio? El no dormir este periodo de tiempo es comparable a la concentración de alcohol en la sangre de 0.05, dato que es muy perjudicial para la salud. El sueño en realidad lo que hace es recuperar, ¿no?, la habilidad para poder enfrentarnos nuevamente a un nuevo día, ¿no? Recuperar, planificar, reestructurar información. Por ello, evitemos caer en esta situación para no tener que buscarnos un deterioro cognitivo sin necesidad, ¿no? Cuidemos ello. Bien, en este consultorio express tengo algunas preguntas que responder. La pregunta de Carla, 21 años, desde Lima, nos dice: me cuesta dormir antes de las 3 de la mañana y en las mañanas me siento agotada. ¿Cómo puedo regular mi horario sin medicinas? Carla, qué importante es que tú reconozcas que tienes un hábito que no es funcional y que te causa un daño en tu desenvolvimiento, pero sobre todo que te des cuenta que hay soluciones distintas a la medicación. Pero esto nos lleva a dos situaciones. Primero, ¿qué es lo que hacemos antes de dormir para saber qué factores podrían estar influenciando en este bloqueo del sueño? Como también qué circunstancias que haces cuando te sientes con falta de sueño. Estos podrían ser elementos importantes que te pueden ayudar a planificar y saber por qué no estás durmiendo. Es importante que puedas consultar con un especialista para que tú puedas hacer un apoyo y busques tu bienestar psicológico. Franco, de 19 años, desde Trujillo, nos dice: dormir una siesta larga compensa haber dormido
poco en la noche? Franco, definitivamente no. Ya hemos visto a nuestro especialista que nos ha señalado que la recuperación del sueño no se trata simplemente de hacer una compensación. No duermo ciertas horas en la noche, entonces voy a dormir un poquito para compensar. Existe un funcionamiento fisiológico que nos hace que nosotros tengamos la necesidad de tener un sueño largo que permita tener un bienestar y un descanso, tanto mental como psicológico. La siesta siempre es bueno, es un descanso físico, pero no así un descanso mental. Por eso es importante regularlo. Una pregunta siguiente es de Gabriela, 24 años, y desde Cusco nos dice: a veces tengo sueños muy intensos o pesadillas que me despiertan cansada. ¿Eso puede afectar mi salud mental? Claro, definitivamente, Gabriela, ya estás mostrando una alteración en tu confort, en tu salud mental, porque el solo hecho de que reportes que tienes de pronto despertares intensos o a modo de pesadillas, existe un factor que está condicionando a que suceda eso. Quizás el estrés o quizás otras condiciones que debes revisar para que tú puedas encontrar un confort en tu sueño. Es importante cuidar el sueño, por eso es básico saber cómo habituarnos para buscar un bienestar psicológico. Como todas las semanas, estamos respondiendo a sus preguntas gustosamente a fin de que ustedes puedan encontrar herramientas para poder llevar a un bienestar psicológico. El tiempo de sueño no es un tiempo perdido, es un tiempo ganado, porque es un tiempo donde nosotros podemos descansar, podemos recuperar energías y podemos sobre todo tener mejor bienestar en cuanto a nuestros procesos cognitivos, nuestra atención, ¿no? Es dormir y cuidar nuestro sueño, es cuidar nuestra salud mental. Agradezco que hayan estado con nosotros en este episodio y recuerden cada consejo. Síganos viendo por cayetano.plus y los espero en la próxima semana.